Muchas gracias al doctor Carlos Zapata Olivera por esta obra que sabremos se convertirá en lectura obligada para muchos. Para tener una reflexión final sobre lo que hemos escuchado en las presentaciones y las palabras del autor, dejo con ustedes al profesor Héctor Luis Acevedo. Cada ser humano necesita maestros, guías que iluminen su entendimiento. Y Puerto Rico ha tenido grandes maestros, pero a veces si no los conocemos, ¿cómo los podemos apreciar? ¿Cómo los podemos querer? ¿Cómo los podemos superar o disentir de ellos? Nosotros necesitamos conocer nuestra épica de pueblo, entender que un edificio que hay aquí, cerquita de aquí, que es el Darlington, aquí detrás, a 5 minutos de aquí, hay un edificio blanco que ustedes ven cuando pasan para la plaza de Ponce. Hay un edificio Darlington ahí. Y hoy van a saber por qué ese edificio se llama Darlington y no el Elefante Blanco u otro nombre. Y ese Darlington es Darlington Long, constructor americano que hizo Puerto Nuevo, Bayview, Darlington en Mayagüez, Darlington en Río Piedra, hizo un edificio en Miramar, e hizo la urbanización Puerto Nuevo, que está descrita en el libro del doctor Zapata, que pidió, como dijo José Alfredo, una exención contributiva. Entendieron que se la habían ofrecido y se la negaron Muñoz Marín, y le hizo una guerra y paró la Constitución de Puerto Rico. Pues consiguió un senador que parara la Constitución de Puerto Rico con una enmienda. O sea que el dueño de ese edificio, el que vendió ese edificio que usted saluda ahí cuando pasa por ahí, lo mira ahora y dice, ese edificio, el dueño de eso, fue un gran constructor que paró la Constitución de mi país. Y por eso estamos aquí hoy. Estamos aquí hoy porque aquí tenemos dos eventos únicos que yo recuerdo de este periodo histórico. Uno es el mejor libro, la gran obra que se hace por el doctor Carlos Zapata. Este es un libro de una profundidad incomparable, desde la historia constitucional de Puerto Rico que hizo José Trias Monge en sus 5 tomos, al día de hoy, y yo he hecho algunos de ellos, no hay un libro comparable en profundidad, en buen español, en buena expresión. Y eso son 10 años de estudio. Ahí hay más de 1200 citas al cárcel, documentos primarios. Yo hice un libro, edité un libro sobre Jesús de Piñero, y hay conversaciones que descubrió Zapata que yo nunca las encontré. Las notas de las conversaciones telefónicas del secretario Cruz que se aportan aquí. Quien sale primero a respaldar Piñero y después cambia de opinión, lo combate y termina con Piñero porque no tuvo remedio. Y yo encontré esa carta de un solo párrafo y de una página, suena lo han dictado por teléfono, y él tiene las notas de las conversaciones interiores. ¿Qué un estudiante va a aprender eso? Bueno, va a aprender el contenido. Es un contenido que nos afecta a todos, porque usted vive con lo que se describe aquí. Va a aprender las dinámicas de cómo se toman las decisiones y evitar el simplismo que corre mucho en este país. Ahí está el proceso que describieron Duprey y descubrieron Hernández Mayoral, de cómo se toman decisiones, de que por una cuestión técnica en la Cámara de Representantes por poco nos quedamos sin votar por el gobernador de Puerto Rico, que un senador de Ohio para el proceso, y hasta que no le hicieron lo mismo que le pararon el proceso un proyecto de él, no nos quedamos por 5 minutos fuera del récord de votar por nuestro gobernador. Son cuestiones de detalles, un incidente, un tipping point que cambia la historia de un país. Lo difícil que es el proceso político en el Congreso, como se ha descrito aquí. La profundidad de esta investigación no tiene paralelo en la literatura de hoy, lo ha dicho Duprey, que ha hecho muchos libros, y yo unos cuantos de ellos. Decía Morales Carrión, nuestro
expresidente de la Universidad de Puerto Rico, historiador, un hombre libre, que el rol del historiador, y yo añado el del estudioso, no es la descripción. Eso es el que cataloga, ese es el relacionista de eventos, es la interpretación, es el buscar el hilo conductor de la dinámica que refleja ese proceso. Y ahí es que este libro pasa de un nivel a otro nivel. Una de las reflexiones que hace el autor es la siguiente. Dice el doctor Zapata: las circunstancias históricas pueden crear oportunidades, pero no garantizan resultados. Si no aparecen líderes capaces de aprovecharlas y confrontar y neutralizar los numerosos obstáculos que inevitablemente van a aparecer, la posibilidad de no conseguir nada es muy real. 500 páginas luego dice lo siguiente. Digo, quien no se haya amanecido en una clase de Israel o mía, pues le va a tener que amanecer leyendo este libro, que es algo considerable. El presidente lo dice porque la primera copia se la entregó a él y todavía está ahí. Se dice que los líderes no hacen historia, dice el doctor Zapata. Se alega que quienes realmente determinan lo que ocurre o deja de ocurrir son las circunstancias históricas que ellos encuentran. Si les son favorables, podrían hacer buena parte de lo que desean. Si les son adversas, no podrían hacerlo. Las acciones de Muñoz demuestran que tal aseveración es solamente parcialmente cierta. Claro, las fuerzas históricas juegan un papel crucial en determinar el desarrollo de un pueblo. Claro que los líderes no pueden controlar como quisieran esa fuerza. Si Muñoz hubiese buscado lo que buscó en las circunstancias que existían, por ejemplo, en 1900, seguramente no hubiera conseguido nada. Hasta su llegada al poder en 1940, en gran parte producto de las circunstancias prevalecientes de ese momento histórico particular. Pero los líderes no son unas criaturas indefensas, irrelevantes, no son totalmente prisioneros de la historia. La última expresión que hace el doctor Zapata, interesante y en sus propias palabras, y aunque yo pueda tener alguna distancia de algunos adjetivos, su descripción de los hechos y sus conclusiones están extremadamente fundamentadas. En más de 1200 notas al calce, donde a veces en las notas hay datos importantísimos que no están en el texto. Por ejemplo, la ley de las Filipinas, que impacta tanto, la ley de independencia, decía que en 8 años, esto es una nota, no está en el texto, en 8 años entraban todas las aduanas y todos los regímenes aduaneros para los productos de Filipinas. Y Muñoz sabía por el informe Dorfman y por obviamente saber leer un poco que eso destruiría las exportaciones de Puerto Rico. Y entonces pues se confronta entre el hambre, que él creía que la independencia no era para morirse de hambre, o la independencia. Y ese conflicto, esa lucha civil, es la que decide a favor de la justicia social frente a la independencia, que había sido el ideal, no solamente el ideal general, sino la lucha. Cuando Barceló se ponía a medio autonomista, Muñoz Marín le caía encima, como señala el autor. Esa lucha civil pues la decide a favor de la justicia social. Y dice en su última conclusión, porque cuando uno estudia con cuidado lo que ocurrió de 1946 a 1952, lo que más sorprende no es que no se hubiese obtenido un régimen defectuoso que no pudo erradicar el colonialismo. Lo que más sorprende, dice el autor, es que dado los innumerables obstáculos que sin tregua y sin respiro amenazaron con destruir y encoger todavía más dicho régimen, no se hubiera establecido algo peor. Esa es la última conclusión que hace el autor. Yo quiero señalar que el segundo gran evento del día de hoy, primero que están frente al mejor libro que se ha escrito aquí en décadas. Y eso
ustedes como estudiantes tienen que ver el libro para aprender cómo se hacen las cosas bien. ¿Qué son fuentes primarias? ¿Qué son fuentes secundarias? El rigor académico. Y eso no hay nada como aprenderlo viendo al otro autor y sabiendo que los grandes triunfos en el mundo requieren mucho, mucho esfuerzo. Uno ve ese libro, a pesar del peso que casi necesita uno, alguien que le ayude a cargarlo, me pesa en cantidad, es el peso intelectual de ese libro. Pero está frente a otro evento histórico que yo creo que no tiene precedente. Puerto Rico ha cubierto con amplia intensidad su cuota de pequeñeces. Y hoy somos testigos de que eso no es el determinismo de las pequeñeces en este país. Este es un profesor de la Universidad de Puerto Rico. Y el libro lo publica una universidad donde él no enseña. Enseña y se presenta en una universidad que ni publicó el libro ni donde él enseña. Y aquí está el presidente de esa universidad haciéndose cargo de esa presentación. Los seres humanos aprendemos más por el ejemplo que vemos que por lo que leemos o escuchamos. Y este es un ejemplo que para los estudiantes, a mi entender, tiene más esperanza en su quehacer que el propio contenido tan valioso como es de este libro. Los seres humanos son capaces de superar sus pequeñeces, sus limitaciones, cuando tienen un norte y tienen un ideal que les guía más allá del interés propio y pequeño que viene a llamarse el quehacer propio de uno del diario. Y hay maneras de cambiar la historia. Aquí está el ejemplo evidenciado de lo difícil que es cambiar cualquier cosa y que los simplismos se estrellan contra los hechos. Pero está también el testimonio de la esperanza, de cómo los seres humanos toman decisiones y cómo nos superamos. Muchas gracias a la Universidad Católica y a su presidente por ser en minutos responder a ese llamado de un profesor que no es de aquí, de un libro que no se publica aquí y de un sentido del deber universitario en sus esencias que sí es de aquí. Muchas gracias.